Hoy vamos a hablar sobre el origen del COVID-19 o más conocido como el SARS-CoV-2. El descubrimiento del nuevo coronavirus tiene su origen en un mercado de mariscos situado en la ciudad de China de Wuhan. El primer caso notificado fue el de un trabajador citado al mercado que ingresó al hospital el 26 de diciembre del 2019 con neumonía grave e insuficiencia respiratoria. Tras diversos análisis se encuentra esta persona el séptimo coronavirus capaz de infectar a humanos al que se denomina SARS-CoV-2. El SARS-CoV-2 guarda similitudes con los otros coronavirus conocidos pero no exactamente igual. Su hallazgo se suma a 4 coronavirus endémicos, conocidos hace tiempo y causante del 20% de los resfriados comunes, y a 2 coronavirus epidémicos aparecidos en este siglo, el relacionado con el síndrome respiratorio severo agudo, el SARS-CoV, descubierto en el 2003, y el relacionado con el síndrome respiratorio del Medio Oriente, del MERS-CoV, apareció en el 2012. El nuevo coronavirus tiene muchas similitudes con todo ello, especialmente con el SARS-CoV del 2003, pero también algunas diferencias significativas. De hecho, a los que más se parecen otros 2 coronavirus de origen animal. Todavía no se conoce de dónde proviene el SARS-CoV-2, aunque diversas investigaciones descartan que casi por completo la posibilidad de que surgiera un laboratorio de violación humana, análisis genético realizado hasta el momento, tomando como base otros coronavirus conocidos. Sugieren que el murciélago o el pangolín pudieron ser los animales que los transmitieron a humanos. Este proceso de transmisión de animal al hombre se denomina transferencia zoonótica. Al respecto hay 2 teorías sobre este origen. La primera señala que el virus reunió sus actuales características genéticas por selección natural en el animal, el que transmite el virus a los humanos. En este caso, el virus se había convertido en patógeno para el ser humano antes de propagarse entre las personas. La segunda sugiere que esta selección natural confiere el virus a sus señales de identidad, se dio a ella en humanos. De producirse la transferencia zoonótica, según esta última teoría, un ancestro del SARS-CoV-2 habría pasado de animales a personas ante el mutar y convertirse en el virus que ahora conocemos. Ninguna de las 2 teorías ha podido confirmarse hasta el momento. Lo que sí se sabe es que si el virus llegó a los humanos en su forma de patógeno actual desde una fuente animal, como lo puso la primera 2 de las 2 teorías, la posibilidad de que se produzca más brotes en el futuro aumenta porque la cepa causa la enfermedad que podrá seguir circulando entre los animales. La nomenclatura de virus es un sistema formal de nombres que se utiliza para etiquetar virus y mutaciones. El hecho de que haya nombres para casi todos los virus dentro de una especie se da la percepción histórica de los virus como agentes causantes de enfermedades específicas en huésped específico, y a la forma normalmente catalogamos y clasificamos los virus recién descubiertos, que incluye cada vez más virus que no se han vinculado a ningún conocido enfermedad en su respectivo hospedador. La OMS, una agencia de Naciones Unidas, coordina las actividades internacionales de salud pública destinadas a combatir, contener y mitigar las consecuencias de enfermedades transmisibles, incluidas las principales epidemias de virus, y es responsable de nombrar enfermedades causadas por no virus humanos al hacerlo. La OMS a menudo toma el tradicional enfoque en vincular nombres de enfermedades específicas a virus. Cuando se enfrenta a la cuestión de si el nombre del virus para el recién identificado del virus humano debe estar relacionado con la enfermedad, definida de forma incompleta, que este virus causa, o más bien se establece independientemente del fenotipo del virus. El CSG decidió seguir una filogenia de línea de razonamiento para nombrar este virus, cuya ontogenia se puede rastrear en la figura del recuadro. La especie y nombre del virus se trasladó a nombrar el establecimiento de especie. Los grupos de estudio ICTV también pueden participar en denominación de virus por caso como una extensión de su remitir, así como utilizar la experiencia especial de su miembro. Como los nombres de lo específico del virus son a menudo muy similares al nombre del miembro del fundador de la respectiva especie, con frecuencia se confunde en la literatura con nombre de virus individuales en esta especie. El nombre de la especie está en cursiva, comienza con mayúscula y no debe escribirse en forma abreviada. De ahí el nombre de la especie severo coronavirus relacionado con el síndrome respiratorio agudo. Por el contrario, esta convención no se aplica de virus, porque el síndrome del coronavirus o SARS-CoV, como se emplea conocido. Definición del SARS-CoV dentro del coronavirus. Un coronavirus es una familia de virus con una característica en común. Poseen unas proteínas en su superficie que les dan el aspecto tipo de corona. Los coronavirus se conocen desde hace décadas. Desde entonces se han detectado 7 tipos de coronavirus: el HK1, el NL63, el 229E y el OC43. Son muy comunes y pueden causar resfriados. Los otros 3 tipos de coronavirus son el SARS-CoV, el MERS-CoV y el SARS-CoV-2. El SARS-CoV-2 es el virus y el coronavirus es la enfermedad. Los análisis de secuencia genómica muestran que el SARS-CoV-2 proviene también de origen animal, es decir, que se representa un caso de zoonosis, un salto del animal al hombre. El SARS-CoV-2
Ha surgido por selección natural a partir de otros géneros de betacoronavirus dentro de la familia Coronaviridae. Su genoma, una cadena de ARN de unos 29.900 nucleótidos de longitud, muestra diferentes porcentajes de similitud de secuencia frente a los otros 6 tipos de coronavirus que afectan a los humanos. En los principios años del siglo se presentaron 2 tipos de coronavirus que se hicieron tristemente famosos: el SARS-CoV-1, que produjo el síndrome respiratorio agudo, y el MERS-CoV, que produjo la epidemia de síndrome respiratorio agudo en el Medio Oriente en el 2002. El nuevo SARS-CoV-2 no tiene al SARS-CoV-1 como pariente más cercano. Al día de hoy, los miembros géneros betacoronavirus más parecidos al virus de la causante de la COVID-19 es encontrado en murciélagos o pangolís. Otra opción es que desde una transmisión muy lejana en murciélagos o pangolís, este virus haya evolucionado en nuestra especie de manera asintomática hasta ahora producir una virulencia de la enfermedad llamada COVID-19. A continuación hablaré sobre las estadísticas del SARS-CoV-2. Tasa de mortalidad SARS-CoV-2. Actualmente las estadísticas sobre la tasa de mortalidad del SARS-CoV-2 arroja que de las 46.800.000 personas confirmadas por el virus, 1.200.000 personas han fallecido por el coronavirus, siendo Estados Unidos, Brasil y la India los países más devastados por este nuevo tipo de coronavirus. Los científicos del Imperial College London, para calcular la tasa de mortalidad originada por el COVID-19, investigaron 175 investigaciones científicas y los resultados de las 10 pruebas de anticuerpos. Mientras los científicos analizaron los datos, también tomaron en cuenta la seroreversión, que significa la reducción gradual de anticuerpos. Como resultado del análisis, se concluyó que la tasa de mortalidad en los países de altos ingresos es de 1,15% y en los países de bajos ingresos es de 0,23%. En el estudio se afirmó que la tasa de mortalidad en los países altos se debía a la intensidad de la población vieja. Por otra parte, según la investigación, el riesgo de muerte originada por el COVID-19 aumenta duplicándose para cada 8 años del envejecimiento. Cuando la tasa de mortalidad en pacientes menores de 40 es de aproximadamente 0,1, esta aumenta el 5% y más para las personas de 80 años. Como podemos ver en la tabla, la tasa de mortalidad de SARS-CoV-2 estadísticamente ha afectado principalmente a personas ya en etapa bastante avanzada de edad, debido a que una persona en la tercera edad ya no está en condiciones para que sus defensas estén al tanto de evitar y proteger el organismo de diferentes microorganismos del exterior, como el SARS-CoV-2, por ejemplo. Estadísticamente podemos ver que los más afectados son los hombres, por encima de un 0,6% que las mujeres. Muchas personas con alguna condición deficiente en su condición física han sido afectadas, principalmente en personas con problemas cardiovascular, diabetes, enfermedades respiratorias, hipertensión, debido a que el SARS-CoV-2 presenta similitud de síntomas, al igual que estas deficiencias físicas ya mencionadas. Entonces el virus, al entrar en contacto con este tipo de personas en su organismo, empeorará algunos síntomas que ya ha obtenido. Y pues los síntomas más comunes y crónicos del SARS-CoV-2 son los siguientes, que son la fiebre a un 87%, tos seca a un 68%, fatiga a un 38% y producción de flema a un 34%, y muchos síntomas que también se presentan, como dificultad para respirar, dolor muscular en las articulaciones, dolor en la garganta, dolor de cabeza, escalofríos, etc. Tasa de contagio SARS-CoV-2. Hasta el día de hoy, la curva de contagio aún conserva su pico más alto, subiendo cada día con un número de 46.800.000 en el mundo, encabezando la lista Estados Unidos, la India y Brasil. Los científicos usan una medida básica para rastrear la infecciosidad de una enfermedad llamada número de reproducción, también conocida como factor R0. Este número nos dice el número de personas que un enfermo infectará a su vez. La ecuación de la inmunidad de grupo se define como HC igual 1 menos 1 sobre R0, donde R0 es el número de reproducción básico. Esto es el número promedio de nuevas infecciones causadas por un individuo infectado, típico durante la etapa temprana de un brote en una población totalmente susceptible a la infección. Si el R0 es menor que 1,
entonces la enfermedad va a desaparecer de la población porque en promedio una persona infectada va a contagiar a menos de una persona susceptible. Por una parte, si el R0 es mayor a 1, la enfermedad se va a diseminar. Cuando las autoridades sanitarias buscan la manera de lidiar con un brote, intentan reducir el valor de R0 para que sea inferior a 1. Bien, pues según un equipo del Imperial College, calcula el R0 del SARS-CoV-2 está de 2 a 2,5 y SARS a 3,5. La lista: Estados Unidos, la India y Brasil. Los científicos usan una medida básica para rastrear la infecciosidad de una enfermedad llamada número de reproducción, también conocida como factor R0. Este número nos dice el número de personas que un enfermo infectará a su vez. La ecuación de la inmunidad de grupo se define como HC igual 1 menos 1 sobre R0, donde R0 es el número de reproducción básico. Esto es el número promedio de nuevas infecciones causadas por un individuo infectado, típico durante la etapa temprana de un brote en una población totalmente susceptible a la infección. Si el R0 es menor que 1, entonces la enfermedad va a desaparecer de la población porque en promedio una persona infectada va a contagiar a menos de una persona susceptible. Por una parte, si el R0 es mayor a 1, la enfermedad se va a diseminar. Cuando las autoridades sanitarias buscan la manera de lidiar con un brote, intentan reducir el valor de R0 para que sea inferior a 1. Bien, pues según un equipo del Imperial College, calcula el R0 del SARS-CoV-2 está de 2 a 2,5 y SARS a 3,5.